bien es cierto, el mes de noviembre ha sido el cáncer de próstata, pero siempre hablar de prevención con expertos creo que es una gran oportunidad, ¿no? Es importante que esta iniciativa académica no solo es para los presentes, sino que es una iniciativa que luego va a estar colgada en las redes, así que contamos con dos grandes expertos para dejar, los dos a los dos ponentes, ¿no? Yo creo que es importante que no solo lo que se converse será ahora, sino que también va a ser un material para nosotros difundirlos a provincias, por ejemplo, o dentro de las redes. Entonces, el título que se ha buscado es solo cáncer de próstata, pero tenemos un panorama preventivo donde todos participan, pero pocos son los especialistas que pueden dar las pautas necesarias sobre cómo, cuándo y cuál es la metodología para prevenir o para hacer un tamizaje. Entonces, vamos a contar hoy con el doctor Manrique, todos los conocen, el doctor Javier Manrique. En la primera parte tiene 30 minutos y luego vamos a contar con Nepton Ruiz, también conocido por nosotros, y también viene para la segunda parte 30 minutos, y así hacemos una discusión, una rueda de preguntas. Entonces quiero iniciar con el doctor Javier Manrique Hinojosa. Él es médico cirujano por la Universidad San Agustín de Arequipa, cirujano general y oncólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en oncología molecular por el CENIO de España, y también director ejecutivo de promoción, salud, prevención y control del cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, docente de posgrado de diferentes universidades, pero sobre todo lo caracteriza en el expertise que ha dedicado toda su vida en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas a trabajar sobre la prevención. Estamos seguros que en estos 30 minutos nos va a dar los mejores puntos de discusión. Entonces, la primera parte la dejamos con el doctor Manrique. Pido a los presentes, por favor, cuidar los micrófonos porque estamos transmitiendo vía Facebook. Así que, y a los ponentes, pues, les damos la bienvenida e iniciamos. Doctor Javier Manrique, a ver si prueba a compartir sus pantallas. Su pantalla. Ok, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Cancerología por la gentil invitación para poder conversar con ustedes sobre este tema que es el cáncer de próstata y sobre todo el aspecto de tipo epidemiológico y también el tema del tamizaje. El día de hoy, pues vamos a hablar primero de la magnitud de la enfermedad y para ello vamos a comenzar mencionando temas de epidemiología. Lo primero que debemos mencionar entonces es con qué frecuencia, el cáncer de próstata se presenta a nivel mundial. Y vamos a ver para tratar de dimensionarlo las imágenes superiores, nosotros podemos observar allí, de acuerdo a Globocan 2020, el número de casos nuevos, es decir, la incidencia de casos de cáncer a nivel mundial en el lado izquierdo, sumados tanto hombres y mujeres y de todas las edades, y en el lado derecho podemos observar solo de varones. Entonces, cuando vemos la incidencia del cáncer de manera global, sumados hombres y mujeres, representa la cuarta neoplasia en cuanto a su frecuencia, en cuanto a la incidencia. Y cuando nos dirigimos específicamente a varones, es la segunda neoplasia más frecuente. En las imágenes inferiores podemos observar ahora la mortalidad. El estimado de números de muertes para el año 2020, estamos observando allí a todo a nivel mundial, ambos sexos, y vemos que en esta primera imagen del lado izquierdo, el cáncer de próstata no figura dentro de las 7 primeras neoplasias que condicionan la mortalidad debido a una enfermedad neoplásica. Mientras que cuando hablamos específicamente de varones, podemos observar que el cáncer de próstata es la quinta neoplasia que condiciona la mayor mortalidad a nivel mundial, solo hombres, lo cual ya nos está diciendo un poco, nos está ubicando a nivel mundial, si es un cáncer que tiene una alta incidencia, pero que a nivel global, a nivel mundial, no tiene la misma relevancia en cuanto a la mortalidad. Existe un gran diferencial entre el número de casos nuevos, la incidencia, y la mortalidad que se pueda presentar a este nivel. Cuando nosotros nos referimos ahora sí puntualmente a Perú, podemos observar en las columnas del lado izquierdo el número de casos nuevos
número de casos nuevos para el año 2020, hombres y mujeres. Y podemos observar que para Perú, a diferencia de lo que estábamos observando a nivel mundial, para Perú el cáncer de la próstata es el cáncer que tiene la más alta incidencia, sumados hombres y mujeres. Fíjense, tenemos 8.700 casos nuevos, incidencia, solo cifras globales, no estamos hablando todavía de tasas. Y dentro del PAI vemos que el 12.5% de todos los cánceres son cánceres que afectan al varón y específicamente la glándula prostática. Cuando nos referimos solo a varones, vemos que sigue siendo la neoplasia más frecuente, pero a diferencia de anterior, que era la octava parte de todo el PAI de cáncer, ahora podemos observar que la cuarta parte de todos los cánceres que afectan al varón tienen como origen la próstata. Cuando analizamos la mortalidad, que también estábamos viendo, que cuando vemos ambos sexos, en el cuadro a nivel mundial no aparecía dentro de las 7 neoplasias más frecuentes que condicionaban la mortalidad del cáncer prostático, mientras que aquí en Perú es la tercera neoplasia que condiciona el mayor número de muertes por cáncer en varones a nivel global. Y cuando hablamos de varones, es la segunda neoplasia que va a condicionar el mayor número de muertes por esta enfermedad. Entonces, ese es un dato que tenemos a nivel global, mundial, que proviene de Globocan 2020. Estas cifras básicamente son proyecciones que elabora la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la IARC, pero estas proyecciones se basan usualmente en los registros poblacionales que aporta cada uno de los países. En el caso de Perú, quienes han aportado para la formación de estas proyecciones han sido dos registros, el registro de cáncer de Lima Metropolitana y el registro de cáncer de Arequipa. Vamos a poder observar entonces de que estos son la fuente por la cual Globocan ha hecho sus proyecciones para poder conocer cómo es la incidencia y la mortalidad por cáncer en el Perú y específicamente ahora que estamos tocando el tema de próstata. Es bueno también recordar que la data que debe ser considerada fidedigna debe tener no más allá de una antigüedad de 4 o 5 años. Y si esta data fue del año de Globocan 2020 y se elaboró los años previos, pues estábamos raspando con este registro de cáncer de Lima Metropolitana del 2010, 13 al 2015. En este registro podemos observar que el cáncer de próstata es la primera neoplasia en cuanto a su frecuencia a nivel de Lima Metropolitana. Estamos hablando aquí de un periodo de 3 años y aquí se están reportando 6.194 casos nuevos, que en los 3 años nos da un promedio de 2.000 casos nuevos al año en Lima Metropolitana. Y esto es un dato importante. Y en cuanto a la mortalidad, podemos ver que el cáncer de próstata en Lima Metropolitana es la primera causa de muerte en varones. Entonces aquí también estamos observando esto. Cuando analizamos el otro registro poblacional, que es el de Arequipa, vamos a observar que sigue algunos parámetros similares. Este es un registro que se hizo del año 2008 al 2014, aproximadamente son 7 años también de recolección de información. Vemos que próstata es el cáncer que se presenta con mayor frecuencia, la mayor incidencia en Arequipa, en los varones, con 1.186 casos en 7 años, y esto nos da, en este caso puntual, una tasa cruda de 37.2 y una tasa estandarizada por edad de 35.5 para cáncer, ¿no? Por 100.000. Todos estos casos son por 100.000. Y en cuanto a la mortalidad, también para este mismo registro podemos observar que el cáncer de la próstata es el cáncer que condiciona la mayor mortalidad en varones, ¿no? Y vemos que la tasa de mortalidad, todas son, aquí encontramos la tasa cruda, que es el 17.6 por 100.000 y la tasa estandarizada por edad de 15.8 por 100.000 también. El cáncer prostático es el cáncer que tiene, por lo tanto, la mayor tasa de mortalidad y también, como vemos en la parte superior, la mayor incidencia por esta enfermedad. Aquí vemos cáncer de próstata. Otra base de datos para poder hablar desde el punto de vista epidemiológico son los registros hospitalarios. Y nosotros aquí tenemos un registro hospitalario que es perfectamente válido, es el registro del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y aquí podemos observar cómo ha ido presentando, si hay o no variación en este periodo de tiempo, el año 2010 hasta el año 2019. Y vemos que el número de casos nuevos de cáncer prostático diagnosticados y tratados en el INEN se ha ido incrementando progresivamente, pero
pero en términos globales, sumados hombres y mujeres, representa la quinta neoplasia de manejo y presentación a nivel de nuestra institución, siendo el cáncer de cuello uterino el cáncer más frecuente. Cuando evaluamos el registro del cáncer hospitalario de IDENSUR del año 2015, también encontramos aquí que dentro de las localizaciones más frecuentes de cáncer en varones, el cáncer de próstata es la neoplasia que se presenta con mayor frecuencia, representando del global de casos de cáncer el 16.5% de los cánceres que afectan a varones. El cáncer que se presenta con mayor frecuencia y diagnosticado también en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. ¿Qué sucede en el Instituto Regional del Norte? Aquí también podemos observar que el cáncer de próstata, si bien es la neoplasia más frecuente en varones, pero representa la quinta neoplasia más frecuente cuando sumamos ambos sexos. Entonces, el cáncer prostático es la neoplasia más frecuente en varones y la quinta en cuanto a ambos sexos. Pero además aquí en el registro hospitalario le agregaron un dato que es muy importante, las condiciones en las que llega el paciente y se diagnostica por primera vez. Y esto era una evaluación de los estadios clínicos. Aquí pudimos observar que más del 85-86% de los casos de cáncer de próstata diagnosticados en el IREN Norte correspondían a estadios clínicos 3 y 4. Entonces ya a la data global de la incidencia, la mortalidad, le vamos a agregar ahora que el diagnóstico que se encuentra en estos pacientes se hace en estadios avanzados, lo cual hace que tal vez podamos ahora entender por qué en otros lugares del mundo donde se diagnostica de manera más temprana, no figura el cáncer prostático como una de las causas más frecuentes en cuanto a muerte por esta enfermedad en varones, mientras que aquí por el diagnóstico tardío, estadios 3 y 4, ya podemos ver que esto puede estar condicionando un incremento de la mortalidad en este grupo de pacientes varones. Otro dato que es muy importante también para tener en consideración como un análisis de tipo epidemiológico es el análisis de la situación del cáncer en el Perú del año 2018, que colecta información del año 2014 al 18, es decir, 5 años de información. Y aquí hemos hecho un análisis también para poder hacer una suerte de combinación. Y aquí estamos observando todas las regiones del país y aquí las neoplasias en cuanto a su frecuencia, ¿no? Es bueno recordar también que este análisis de la situación del cáncer, si bien dice en el Perú, no reúne todos los criterios para poder mencionarlo. ¿Por qué? Porque excluyó de su información al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que tiene un alto número de pacientes de manejo de cáncer, y también excluyó a los establecimientos de seguridad social. Por lo tanto, estamos hablando aquí solo de establecimientos del Ministerio de Salud. Pero aún así, esta cifra también es válida para ser analizada y podemos observar que, de acuerdo a Globocan y de acuerdo a los registros que podemos observar, la neoplasia más frecuente que afecta a la población de manera global, hombres y mujeres, es el cáncer de la mama. Sin embargo, nosotros aquí hemos intentado ordenarlos en cuanto a frecuencia y vemos que esto, de acuerdo al dato proveniente del análisis, no coincide. Vemos que el cáncer más frecuente en cerca de 22 regiones del Perú, porque está en rojo, la neoplasia más frecuente es el cáncer del cuello uterino, y que en 3 regiones la neoplasia más frecuente aquí en rojo es el cáncer gástrico y solo en una región que es Piura, el cáncer más frecuente es cáncer de la mama. Vamos a ver aquí por estos colores que solo en algunas áreas, por ejemplo, cuando analizamos aquí mama, el cáncer de la mama es la segunda neoplasia más frecuente en estas regiones, Ica, Callao, Ayacucho, Loreto, y aquí como vemos también Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, ¿no? Y cuando queremos ver próstata, vamos a ver que próstata figura aquí en el cuarto lugar, por ejemplo, en cuanto a la región Ayacucho, en el quinto lugar en la región Ancash, en la región Ucayali, Huánuco. Aquí representa la tercera neoplasia más frecuente en Apurímac. Toda esta gran variación de información puede deberse a múltiples factores. Dentro de uno de ellos que se puede especular es la diferencia en cuanto a la esperanza de vida y también la longevidad de la población. Sabemos que el cáncer de próstata es un cáncer que se presenta con mayor frecuencia en la población de mayor edad. Por lo tanto, en aquellas que tienen una menor esperanza de vida, las posibilidades de desarrollar cáncer de próstata son menores porque van a verse afectados antes por cualquier otra enfermedad, ya sea infecciosa,
respiratorias, etcétera. El cáncer de mama no es el cáncer para este análisis, el cáncer más frecuente, sino cáncer de cuello uterino y próstata, que también figura como el cáncer más frecuente de acuerdo a esa data. Aquí está ocupando el cuarto y quinto lugar. Esto tenemos que tomarlo con pinzas también, son datos que se obtienen de información, pero como sabemos tenemos muchas veces deficiencia en cuanto a la forma como se recolectan datos, pero además hay algo que es muy importante. Nosotros tenemos que analizar cifras. Muchas veces nosotros tomamos a pie juntillas lo que nos dicen algunos datos y eso lo transmitimos constantemente, pero no nos permite analizar y ver cómo es que se produce ello, de dónde se extrae esta información y si esta información es perfectamente válida, la cruzamos con otras fuentes de información que nos están diciendo de que existe pues una gran variación en cuanto al análisis desde el punto de vista epidemiológico para el tema del cáncer de próstata y también para el tema de cáncer de la mama y en general. Otro punto que es importante también analizar es sobre todo ver las condiciones de los grupos humanos. Cuando comparamos países, usualmente lo hacemos basados en el índice de desarrollo humano y vemos que los países que tienen un índice de desarrollo humano muy alto generalmente tienen mayor probabilidad de desarrollar cánceres de tipo crónicos, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de la mama, ¿no? Y esto también cuando se evalúa en los países que tienen un índice de desarrollo bajo, muy bajo, varía totalmente y ahí vemos que hay algunas formas de cáncer que se presentan con mayor frecuencia. Esto que observamos a nivel mundial podemos ver también aquí a nivel país. Y vemos aquí en el cuadro superior data del sistema público en la cual podemos ver sí, pero dato público que proviene de Globocan y también de los registros poblacionales y vemos que el cáncer de próstata es el más frecuente, seguido de cáncer de la mama y aquí cáncer de cuello uterino. Pero cuando analizamos este dato, por ejemplo, la incidencia en una población afiliada a un sistema de seguridad privado en el Perú, vamos a ver que aquí mama se dispara, próstata también se dispara, pero cuando queremos buscar, por ejemplo, cuello uterino prácticamente es inexistente comparado con mama. Entonces también existen algunas variaciones, algunas suertes de inequidades en cuanto al índice de desarrollo o nivel socioeconómico de las poblaciones. Y esto nos lleva también entonces a analizar estos datos. También esto está relacionado con el nivel, el diagnóstico, en el estadio clínico en el momento del diagnóstico. Y aquí podemos observar ya, de acuerdo a este dato de FISAL, para el año 2016, cuando comparó diferentes tipos de cáncer y sobre todo por colores y porcentajes para poder medir en qué condiciones se diagnosticaba el cáncer de colon, estómago, cuello uterino, mama y próstata, se pudo observar que, por ejemplo, el cáncer de la próstata se diagnosticaba ya de acuerdo a esta data peruana, se podía ver que en el 73.8%, el cáncer de próstata se diagnosticaba en estadios avanzados, estadios 3 y 4. Esto también ya era un reto en cuanto a poder enfrentar esta enfermedad, pero esto también nos lleva a observar algunas formas de cuestionamientos y controversias. Uno de ellos vamos a ver también dentro de poco, pero cuando hablamos ahora de alguna combinación de los factores que puede incrementar el riesgo a desarrollar cáncer prostático, encontramos los factores de riesgo como son la raza, edad, historia familiar, que son lo que llamamos factores de riesgo no modificables, ¿no? Se ha observado en estos no modificables que los afroamericanos tienen mayor riesgo, los asiáticos, hispánicos, un menor riesgo. Pero cuando hablamos de afroamericano, ¿a qué nos referimos? Estamos refiriendo a los africanos nacidos en América, estamos hablando de africanos, básicamente, la raza negra, porque también tendríamos que evaluar cuál es la incidencia del cáncer a nivel de África. En cuanto a edad, vamos a ver si también es tan válido de que a mayor edad, mayor incremento del riesgo de cáncer, de acuerdo a algunas otras datas, y también si la historia familiar incrementa el riesgo para desarrollar enfermedad. Otras características que también son consideradas no modificables de la parte genética, ¿no? En donde se han encontrado muchos polimorfismos también asociados al desarrollo de enfermedad. En cuanto a la raza, vemos que lo que se describe en la literatura, hay una mayor incidencia en afroamericanos, una menor incidencia en latinos. En esta gráfica podemos encontrar aquí, en cuanto a la incidencia, es más frecuente en negros americanos comparado con blancos americanos, y la mortalidad también es mucho más alta en la población negra. Entonces,
se dice que la población negra tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer prostático. Cuando hablamos de edad, vemos también que existe un incremento de riesgo conforme va aumentando la edad. Hay algunos datos históricos que nos dicen que en varones menores de 39 años, de 10.000 varones, vamos a encontrar un caso de cáncer de próstata. Cuando evaluamos a varones de entre 40 y 59 años, de 103 encontraremos un caso de cáncer prostático, y cuando evaluamos varones de 60 a 79, uno de cada 8. Entonces aquí está aparentemente relacionado con edad y también con algunos factores como es la historia familiar que estamos viendo aquí. Pero también hay algunos datos controversiales. Aquí podemos observar el número estimado de casos nuevos para el año 2020 a nivel mundial para cáncer prostático en varones de todas las edades. Y vemos que el continente que tiene la mayor incidencia de casos de cáncer de próstata es Europa, que no necesariamente es una población afrodescendiente, ni siquiera Asia, Norteamérica ni Latinoamérica, sino, y aquí observamos en África, el porcentaje es bajísimo comparado con el resto. Preguntas, cuestionamientos, pues nos permite además investigar algunas otras características. ¿Será el africano que adquiere estilos de vida americanos el que puede predisponer al desarrollo de cáncer? Pregunta suelta que toca investigar. Y por el otro lado, cuando hablamos de esperanza de vida, evaluamos al país que tiene la más alta esperanza de vida a nivel mundial, que es Japón. Vemos que la esperanza de vida en Japón es de 84 años para el varón, 87 años para la mujer. Y en ese grupo, en los varones, podemos observar cuál es el cáncer más frecuente. Y si bien es próstata, pero vemos que está casi muy cercano de cáncer de estómago. Podríamos decir que en esta población, por una mayor esperanza de vida, entonces esta población debería tener una mayor incidencia de cáncer prostático, cosa que no acontece. Al parecer, pudiera todavía estar jugando aquí algunos factores protectores, tal vez los estilos de vida, que todavía no han terminado de occidentalizarse, pero conforme se vaya occidentalizando esta población, siendo más longeva, tendrá más posibilidad de desarrollar cáncer en un futuro. Entonces, hasta aquí estamos observando algunos datos que son importantes. Cuando hablamos nosotros de la probable génesis del cáncer de próstata, hay muchas hipótesis. Dentro de ellas se plantea que el proceso inflamatorio juega un rol muy importante y que estos podrían estar también mediados a través de la dieta. Y se ha visto que algunos productos son activados a nivel del hígado por el citocromo P450 y va a permitir la formación o elaboración de especies reactivas de oxígeno, ¿no? A través de esta proteína que es expresada por un gen, el receptor trimérico depurador de macrófagos, el MSR1, los que pueden ser inactivados en las células basales, ¿no? Por estas células, por esta proteína, la proteína glutatión S transferasa. Se ha visto que en las neoplasias intraepiteliales prostáticas existe una ausencia de la proteína glutatión S transferasa, que es la que va a bloquear a ello y va a permitir la eliminación de las especies reactivas de oxígeno, cosa que no acontece, y esto podría ser un factor predisponente en el desarrollo del cáncer prostático. Entonces aquí vemos una próstata normal, las células columnares, las células basales, el proceso inflamatorio que se va a presentar, que va a generar atrofia también, y esto llevar a la formación de neoplasia intraepitelial prostática a través de todos estos pasos: inflamación crónica, el estrés oxidativo, el daño celular debido a algunos componentes asociados con los estilos de vida, como la dieta, sobre todo alimentación rica en grasa, carnes a la brasa, es decir, la presencia de nitrosaminas, la radiación ultravioleta, el proceso infeccioso, la inflamación y algunos tóxicos ambientales, así como también la obesidad, que juega un rol importante. Entonces, la dieta es importante en cuanto al desarrollo de esta enfermedad, y también se ha visto que juega aquí un rol las hormonas. Y esto lo podemos observar aquí. Este es el epitelio prostático normal y vemos aquí como la acción de las ribonucleasas L dependientes van a permitir lo que decíamos nosotros, la formación de especies reactivas de oxígeno que pueden ser inactivadas por la proteína glutatión S transferasa, pero cuando esta más bien está inactivada, no va a permitir que se corrija el daño a través del daño oxidativo, y esto va a llevar a la generación de una neoplasia intraepitelial prostática. Aquí existe una línea tenue de diferencia entre aquellas respuestas a los andrógenos y otras que no van a ser sensibles y otras que son sensibles. Este dato, que es interesante, además nos permite determinar alguna suerte de intervenciones para el control. Y encontramos aquí
intervenciones asociadas al control de la inflamación y la oxidación a través de qué? Las, um, las inhibidores de la COX, ¿no? El selenio, la vitamina E, licopenos, y por el otro lado, cuando son sensibles a las hormonas, se ha visto también el uso de la 5-alfa reductasa. Esto entonces ha abierto el camino para poder plantear algunas discusiones en relación a el efecto de la inflamación como un agente iniciador del problema prostático, y aquí encontramos algunos datos epidemiológicos. Se ha visto que existe un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de próstata en antecedentes como son la inflamación, en las prostatitis, en las infecciones por tricomonas vaginalis, en el herpes virus humano tipo 8, las enfermedades de transmisión, y vemos que hay un incremento del riesgo, ¿no? Y cuando se hizo este estudio, el Flint Men Health Study, aquí observamos también que había un incremento del riesgo en presencia de proceso inflamatorio como era la prostatitis. Y si bien también las enfermedades de transmisión sexual jugaban un rol muy importante, la sumación de los mismos y también el antecedente de compañeros sexuales también podría jugar un rol en cuanto a la adquisición, ya sea del proceso inflamatorio o del proceso infeccioso. Entonces se ha visto que los antiinflamatorios no esteroideos podrían jugar un rol importante en el control de la enfermedad. Hay diferentes estudios, pero todavía hay algunos datos que hay que seguir evaluando, sobre todo problemas de seguridad, para ver si estos pueden ser útiles. También se ha hablado mucho de las estatinas. Hay diferentes estudios que han encontrado una relación inversa entre las estatinas y el desarrollo de cáncer prostático. Una relación inversa, y se ha visto que los niveles de PSA disminuyen en 1.6 después del inicio del tratamiento con estatinas. Es decir, aquí decían, a mayor estatina, menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Diferentes estudios también que han evaluado la vitamina E, el selenio, las multivitaminas, tenemos el estudio el SELEC, el EPI, que también han evaluado el consumo de vitamina E, selenio, pero en ninguno de ellos se ha logrado determinar un verdadero efecto que beneficie en cuanto a la lucha del inicio del cáncer prostático. Productos que también han sido evaluados, vemos aquí, productos del tomate, el licopeno, se veía de que podría tener un cierto efecto, pero había un comparativo de aquellos que tenían unas concentraciones moderadas con altas concentraciones, y se vio que el efecto era modesto. Entonces se demostró que sí podía jugar un rol importante, pero había que consumir grandes cantidades y esto limitaba también. Se han hecho numerosos estudios basados en licopenos, pero no hay unos estudios que todavía puedan determinar racionalmente que ellos, y en qué dosis sobre todo, para poder evitar el inicio de cáncer. Se han estudiado también algunos isoflavones provenientes de la soya, como la genisteína. En diferentes centros han investigado ello, Stanford, Minnesota, y han visto que la soya podría llevar a disminución de los niveles de RNA mensajero en tejido prostático y también de los receptores androgénicos. Se han encontrado que los grandes consumidores de soya, sobre todo la dieta asiática, encuentran una notable reducción del riesgo a desarrollar cáncer. ¿Cómo? Todavía hay datos contradictorios para poder evaluar su mayor información. También vemos que la obesidad juega un rol importante en el desarrollo de enfermedad, ¿no? Y se ha visto que la obesidad está asociada con un aumento del riesgo de cáncer debido a sus mecanismos de acción, ya sea a través del factor de crecimiento de la insulina tipo 1, o también el efecto proinflamatorio, la presencia de las adiposinas y los niveles de hormonas sexuales que pudieran estar elevados de manera indirecta por efectos de obesidad y la conversión a nivel hormonal en el tejido graso. Entonces se ha visto aquí que existe una fuerte relación. Existen algunos estudios que también han evaluado el manejo de algunos productos hormonales, dentro de ellos el estudio americano y el estudio Reduce, que compararon el finasteride con la dutasteride a través de diferentes periodos de tiempo de seguimiento, diferentes poblaciones, pero que es y también de seguimiento si se realizaron biopsias. ¿Qué se encontró aquí? Los hallazgos más importantes, que había una reducción de la prevalencia de cáncer prostático en los usuarios de finasterida en un 24.8%, ¿no? Que se encontraron algunos otros efectos adversos también en cuanto al aspecto de la sexualidad y algunos síntomas también debidos a un funcionamiento de las vías urinarias, síntomas miccionales, etc.
Otros hallazgos también se encontraron que había un mayor rendimiento del diagnóstico de la asociación, o sea, permitía que el tacto rectal y el dosaje de PSA pudieran tener mejores niveles en cuanto resolutivos para el desarrollo de un buen diagnóstico, y también se encontró una disminución de las neoplasias intraepiteliales prostáticas de alto grado en cerca del 21% en los pacientes que consumían finasteride. Hay diferentes estudios, no sé si tengo tiempo, porque ya estamos en media hora. ¿Me avisan, por favor? Sí, tenemos unos 4 minutos. Estamos Ya. todavía. Oh, ya. Entonces, además, tenemos este otro estudio también, el REDUCE, y estos análisis que también han utilizado el PSA como un indicador del riesgo para el desarrollo del cáncer de próstata. Se ha visto de que estos niveles pueden variar y de hecho varían. Hay grandes estudios. Aquí encontramos el estudio del Physician Health Study y del Baltimore Longitudinal Study en que también han sido evaluados. Aquí vemos las poblaciones, el grupo de edades de 40 a 84, el número de la población estudiada, el seguimiento a 10 años, y se comparó varones que tenían PSA por debajo de 1 versus aquellos que tenían 2 o 3 o más. Y aquí se encontró que en estos tenían un riesgo incrementado de 5.5, un riesgo relativo. Mientras que para el otro grupo, y esto tenía una variación muy grande, sobre todo por edad, fíjense acá bastante amplio. En este estudio de 40 a 60 años, estudió a 1000 y se hizo un seguimiento de menos de 30 años. Se comparó dos grupos, grupo de 40 a 49 años y de 50 a 59. Y también aquí se evaluó de acuerdo a los niveles de PSA, menos de 0,6 o más de 0,6, y en este otro grupo menos de 0,7 o 0,7 a más, y se encontró que el riesgo relativo era similar, lo cual nos estaba diciendo que también había un riesgo en esta población joven y que tenía que ser mejor estudiada de acuerdo a algunas características y factores de riesgo que pudieran tener este grupo. Se han hecho diferentes estudios para definir, sobre todo definición del incremento, el mayor riesgo futuro del cáncer de próstata. Se evaluaron a 5.176 varones de 55 a 70 años. Se hicieron 2 rondas de screening separados de cada 4 años y se vio, de acuerdo a las biopsias, sobre todo en los que tenían 3 nanogramos por mililitro en cuanto a el nivel de PSA, y se encontró que aquellos que tenían menos de 1.5 comparado con 1.5 había un riesgo relativo de 7.46 para este grupo de pacientes. También aquí este estudio que es predicción a largo plazo del cáncer de próstata hasta 25 años, también con un seguimiento de 25 años en varones entre 33 a 55 años, 50 años, el 90% en este grupo de 40 a 50 se evalúa 21.277 varones, y también se encontró que había este mismo de referencia en cuanto a los niveles de PSA para los varones en relación al incremento de edad. Hay algunos datos, aquí encontramos el estudio también europeo, ¿no? Que es el estudio que tuvo una gran trascendencia en cuanto a la evaluación del riesgo también y el uso del dosaje del antígeno prostático específico, ¿no? Aquí tenemos dentro de ellos este ensayo, el ensayo de detección de cáncer de próstata, pulmón, colorecto y ovario, el PLCO, es el estudio que se llevó a cabo en 10 centros de Estados Unidos, con una gran población de varones entre 55 y 74 años, 7 años de seguimiento, con PSA anual durante 6 años y tacto rectal cada 4 años, y con un punto de corte de biopsias con 4 nanogramos por mililitro en cuanto al dosaje de PSA. Y el punto final el objetivo principal era evaluar la mortalidad por edad específica. Aquí se encontró un cumplimiento del dosaje PSA en el 85%, en el grupo de 3.400 que fueron sometidos a screenings, en otro 3.452 cánceres versus el grupo control. Esto tuvo un riesgo relativo de 1.17, y también en cuanto a la mortalidad, que no se encontró mayor diferencia. Puntos débiles de este estudio es el tamaño muestral, la contaminación del PSA del 52% al 6º año en grupo control, la contaminación de preestudios, seguimiento limitado, el nivel de corte también, que es un punto muy importante. Muchas veces el determinar cuál es el nivel de corte, el umbral para poder intervenir o no, va a tener una importancia, sobre todo porque puede llevarnos a un sobrediagnóstico y sobretratamiento, y es aquí donde mucho se ha fracasado y se sigue discutiendo. El otro estudio es el estudio europeo, también con un gran número de población estudiada, 182.000 varones de 50 a 70 años, y dentro de ellos
162.000 de entre 55 y 69 años, un seguimiento de 9 años en 7 países, y el nivel de corte, fíjense también aquí 3 nanogramos por mililitro, solo Italia y Finlandia tuvieron el nivel de corte en 4 miligramos, y se hizo todo este seguimiento. El riesgo relativo que se pudo observar aquí para las muertes comparativamente el cribado es de 0.8, ¿no? Algunos datos aquí en cuanto al estudio: si bien se reduce la mortalidad en un 20%, se requiere evaluar, fíjense, a 1.410 varones y tratar a un número alto también para evitar muerte por cáncer de próstata. Bueno, creo que el tiempo es corto. Algunas debilidades del estudio europeo: la gran heterogeneidad de la serie, cribado cada 4 años con PSA, 6 años para tacto, y había una disminución de la mortalidad marginalmente significativa. Como vemos, ha habido también un diferencial en cuanto a los países, en cuanto al umbral, al momento de corte, que también juega un rol importante. Algunas conclusiones globales: el estudio americano estaba demasiado contaminado, había un mínimo impacto en la mortalidad, no había un impacto real, era muy cuestionable el tener que cribar, tamizar a 1.400 pacientes para evitar solo una muerte por cáncer, había exagerado sobrediagnóstico y sobretratamiento. Entonces aquí el objetivo debería ser conocer el número de años perdidos por el cáncer, que sea menor en otros tumores, y el objetivo es detectar tumores clínicamente relevantes. Creo que hasta allí hemos llegado con el tiempo, y estas son algunas de las conclusiones, ¿no? El PSA puede ser utilizado como un predictor válido del riesgo futuro del cáncer. No hay evidencias para recomendar suplementos nutricionales o dietéticos en la prevención del cáncer prostático. La finasterida y la dutasterida han demostrado efectos beneficiosos en la quimioterapia. Quimioprevención: el impacto del cribado en la mortalidad demostrado, pero con alta probabilidad de un sobrediagnóstico, y este es uno de los temas más importantes que nosotros podemos ver. Van a disculpar el tiempo es corto, la información es bastante larga, así que hemos corrido un poquito para poder cumplir con el tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor Manrique. Gracias por su didáctica presentación, porque son muchos estudios que hay en prevención que ha tenido la experiencia y la capacidad de reducir. De hecho, va a haber varias preguntas, así que le pido que nos acompañe hasta el final para hacer también un diálogo con el doctor Ruiz. Quiero invitar ahora al doctor Ruiz, el médico cirujano egresado de la Universidad de Piura y también egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo en urología, y de la Universidad de San Martín en la subespecialidad de urología oncológica, ¿no? Maestro en gerencia de salud en la San Martín y miembro de la Sociedad Peruana de Urología, de la Confederación Americana de Urología, de la Sociedad Americana de Urología, y es médico asistente del Departamento de Urología Oncológica de INE y en la Clínica Internacional. Profesor también de la Universidad de Piura. Así que, Nepton, tienes el tiempo para tu presentación. Perfecto. Ya. Buenas noches. Hola, ya compartiste, ¿no? Sí. Estupendo. Listo. Bien, se me encargó, buenas noches, gracias por la invitación. Se me encargó el tema de tamizaje inteligente en cáncer de próstata, un tema interesante, ¿no? Así que voy a tratar de, en aras del tiempo, correr un poco para cumplir con los protocolos establecidos, un poco de estadística que ya tocó el doctor de una manera muy buena. El cáncer de próstata, vemos la incidencia, ¿no? En el transcurso de los años, desde el registro de Lima Metropolitana, la última revisión que se hizo en neoplásticas, y vemos cómo la incidencia del cáncer de próstata, pues en varones, es la que ocupa el primer lugar, ¿no? Con un 45.1% por 100.000 habitantes y una mortalidad que llega al 17.5%. Entonces no es despreciable, ¿no? Hacer un tamizaje, una evaluación, con el PSA más el examen físico del tacto rectal, llegamos a este mensaje, y aquí voy a mostrar algunas recomendaciones de los grupos principales de estudio que ya se ha venido realizando. Por ejemplo, el grupo de trabajo de los servicios preventivos de Estados Unidos, el grupo de trabajo canadiense sobre salud pública, también la AUA, la NCCN, la Sociedad Europea de Urología. Y si en algo se podrán dar cuenta es que en un primer momento, pues estos grupos de estudio, estas sociedades,
estaban muy renuentes al tamizaje con el PSA, tanto así que lo contraindicaban. Sin embargo, en estudios posteriores, debido a la demostración de la mortalidad que podría generar el cáncer de próstata, vemos que estos grupos ya varían los niveles de recomendación, ¿no? Alentando al screening de los pacientes, incluso bajando la edad hasta los 40, 50 años, de acuerdo a los factores de riesgo, ¿no? Sin embargo, tampoco recomendándole en pacientes mayores de 75 años. Por ejemplo, en NCCN también recomienda un PSA, el tacto rectal, y que se debería repetir el PSA cada 5 años si es que los niveles primarios son menores a 1 nanogramo sobre decilitro. Y otras sociedades también evalúan el discutir con el paciente el tamizaje del PSA, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este estudio realizado en Estados Unidos, del 2004 al 2013, acerca del cáncer de próstata y publicado en el 2016, vemos cómo aumentó las curvas de incidencia en varones según el grupo etario, ¿no? Épocas en las que se bajó, por así decirlo, la guardia con el tamizaje del PSA. Entonces, el PSA es un marcador específico en la sangre que tiene una sensibilidad del 70 a 80%, tiene una especificidad entre el 60 y 70%, con un valor predictivo positivo, si es mayor de 4, hasta del 30%, si está entre 4 y 10 nanogramos, 35%, si sobrepasa los 10, del 42 al 64%. ¿No? Podrían existir también falsos positivos en un 70%. Aquí tenemos el universo de pacientes que vemos los urólogos también con prostatitis, con HBP, quizá algún paciente que ha sufrido alguna manipulación invasiva como una cistoscopía. También existen falsos negativos en un 20% de los casos. Entonces, ¿cómo se podría utilizar el PSA de una manera óptima? ¿Qué umbral debería impulsarnos a realizar más pruebas? ¿Qué intervalos debemos tomar? Y hay que ser precavidos en cuanto a individualizar al paciente y al seguimiento de este mismo paciente, ¿no? Entonces, para poder así realizar una estrategia sencilla para los médicos de atención primaria, que son muchas veces los que están en un primer contacto con este tipo de paciente. Entonces de esto surge la detección inteligente del PSA, tanto así que la primera edad de prueba debe ser aproximadamente a los 45 años, y si es menor a 1, se debería repetir cada 5 años. Los mejores datos demuestran que hay 98 cribados y 5 cánceres de próstata deben ser detectados para evitar una muerte. No se recomienda el cribado a partir de los 70 a 75 años, la estratificación del riesgo para un cribado más intensivo y una estrategia de una biopsia conservadora, rol de marcadores adicionales en sangre y orina, y tener en cuenta esto, ¿no? La vigilancia activa para la mayoría de las enfermedades de bajo riesgo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Generalmente el paciente de nuestra idiosincrasia es muy renuente a esto, ya que tiene en la mente, ¿no? ¿Cómo voy a vivir con cáncer? ¿No? Es cuestión de sentarse, explicarles bien estos temas para poder realizar esta vigilancia activa y no tener sobretratamientos tampoco. Aquí otro cuadro estadístico en cómo la incidencia y la mortalidad del cáncer de próstata se incrementa con respecto a la edad, y también de acuerdo, aquí tenemos en los rangos de los grupos etarios, ¿no? Sacada también del registro de Lima Metropolitana. Entonces, el PSA, como ya lo hemos visto en cuanto a su sensibilidad, especificidad y defectos que puede tener, pero sumado a la evaluación dígito rectal, que también tiene una sensibilidad del 52% con una especificidad del 81%, podrían existir entre ambos falsos positivos, ¿no? Entonces, debido a esto, también hay que determinar a qué pacientes son los primordiales para poder llevar a una biopsia prostática, que también tiene una sensibilidad del 48% con una especificidad del 96%, con un valor predictivo positivo
del 90% y un valor predictivo negativo del 74%. Entonces, hay que evaluar bien para no poder realizar o no realizar biopsias innecesarias o falsas negativas, hasta en un 35% que se dan con un PSA elevado. Entonces, ¿cuáles son los problemas del paradigma actual, ¿no? PSA y biopsia sistemática, tenemos que los umbrales del PSA a veces pueden ser confusos para médicos generales. Debemos tener en cuenta los sobrediagnósticos de cáncer insignificante o cáncer con un Gleason bajo que no van a generar o llevar a la muerte del paciente. La falta patológica de un cáncer significativo y una atribución errónea también del grado. Se debe tener en cuenta también las complicaciones de la biopsia, ¿no? Hematuria, rectorragia, dolor, problemas, incluso sepsis, o también está reportada la muerte. Y también que genera malestar, ¿no? A los pacientes no les gusta la biopsia de la próstata. Entonces, existen biopsias innecesarias en las que no se demuestra el cáncer, o también puede existir un PSA alto y podemos obtener una biopsia negativa. Entonces, ¿se debería repetir la biopsia? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo mejorar en esas situaciones? Entonces, para esto nos apoyamos de una resonancia magnética multiparamétrica de la próstata y también de un tamizaje con los biomarcadores. Entonces, después de un PSA elevado, elegimos una resonancia o un biomarcador molecular. Ambos tienen sus ventajas, ¿no? En una resonancia, tenemos que la sensibilidad es del 93%, con una especificidad del 41%, un valor predictivo positivo del 51% y un valor predictivo negativo del 89%. Entonces, ¿cuál es la ventaja de una resonancia? Que te brinda la ubicación, el tamaño estimado, el objetivo para la biopsia, incluso para la terapia. Ya en otros países se habla de terapia focal, incluso de cirugía focal en cáncer de próstata. Una difusión restringida se correlaciona también con el grado de la enfermedad. Se puede seguir a las lesiones longitudinalmente para evidenciar progresión de las mismas en manos expertas. Tienen un alto valor predictivo negativo. Se evita posteriores biopsias y si bien es cierto, el precio a medida que los resonadores vayan incrementándose, ¿no? Podría ir bajando. Entonces, en cuanto a los biomarcadores, pues no dependen de alguna interpretación, están estandarizados y validados, van a permitir la estratificación del riesgo, por lo menos en países del primer mundo, son económicos, y ya que estos no tienen problemas de recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la próxima prueba o pruebas a realizar? Existen otros análisis de sangre y orina para estratificar el riesgo, resonancia magnética y biopsia dirigida, o también biopsia sistemática, y sigue existiendo un papel, un rol para este tipo de biopsias sistemáticas. Pues vamos a ver específicamente los marcadores en el tamizaje inteligente. Estos son métodos de detección que van a ser confiables, van a ser precisos y rentables para superar las debilidades de la detección con PSA y el tacto rectal. Entonces tenemos biomarcadores en sangre, en orina y también pruebas genéticas. En cuanto a los biomarcadores en orina, tenemos por ejemplo el gen 3 del cáncer de próstata o PSA3, que en el 90% de los cánceres de próstata se van a encontrar en concentraciones elevadas y no se ve afectado por el HPV o prostatitis, cosa que lo diferencia del PSA, ¿no? Que sí se va a ver afectado en estas patologías. Otros tipos puede ser el AXA3, que detecta neoplasias intraepiteliales prostáticas, el PSMA, un mayor grado de cáncer y privación de andrógenos, el ERG, un mayor nivel de genes de difusión que promueve la invasión y progresión tumoral, el ENG, que detecta neoplasias intraepitelial prostática y es utilizada como un marcador pronóstico. También el índice de salud prostática, que son análisis de 3 marcadores, el PSA total, el PSA libre y el PSA, que son un predictor idóneo para estimar el riesgo de padecer un cáncer de próstata, ayuda a distinguir el cáncer de próstata de las afecciones benignas, y de acuerdo a los rangos, si es menor de 20, hay un bajo riesgo; si es entre 21 y 40, hay un riesgo moderado; y si es mayor de 40, hay un alto riesgo de cáncer de próstata. Otro tipo de biomarcadores es la puntuación 4K,
que consiste en la función de imágenes en la próstata de una forma más precisa y permite realizar mediante una imagen en 3 dimensiones una punción para llegar al punto exacto de la anomalía, ¿no? Y esto mejora la precisión diagnóstica de un 40 hasta un 90%. En cuanto a los biomarcadores, y estas ya son pruebas genéticas, el Confirm-MD esta es una muestra que se realiza en la primera biopsia en la que no se detecta cáncer. Entonces, esta prueba nos dice que el tejido prostático no canceroso, que está ubicado cerca de tumor, muestra un proceso de cancerización a nivel del DNA. Es por esto que, identificado, va a reducir las tasas de repetición de una biopsia en un 43%. Tenemos que, con sospecha de PSA y evaluación dígito rectal, pues el urólogo podría determinar que el paciente va a una biopsia de la próstata, pero ya sabemos de las consecuencias que podría traer, ¿no? Como son sangrado, infecciones, a veces problemas sépticos. Está también descrita una retención urinaria, disfunción sexual, ¿no? Para poder encontrar si es que hay o no el cáncer de próstata. Entonces, en muchas veces, la biopsia ecodirigida no llega al punto exacto, como verán en la imagen, de la patología neoplásica. Entonces, gracias a este nuevo marcador genético, pues no se tienen que repetir, ¿no?, las biopsias, y es por esto que la muestra extendida, donde no se ha hallado en una primera biopsia el cáncer de próstata, se estudia el DNA de los tejidos circundantes y ven el área que abarca, ¿no? Esta prueba genética, aumentando el umbral de confirmación de un cáncer de próstata. Entonces, si los resultados son negativos con este Confirm-MD, pues se debe seguir de una manera rutinaria al paciente, se le debe monitorizar. Si el resultado es positivo, hay un riesgo incrementado. Incluso se habla que se podía repetir exactamente en ese mismo, en esa misma cercanía de la biopsia, se podía repetir alguna biopsia de próstata dirigida en un punto específico para tratar de hallar el resultado positivo. Con respecto a mejorar el diagnóstico de manera imagenológica, hay un nuevo criterio, una nueva metodología que es el ExaView. El ExaView, que es un ecógrafo, ¿no?, que se está propagando a nivel de los Estados Unidos, y es un sistema de microultrasonidos para el diagnóstico de cáncer de próstata. Tiene una resolución de 70 micrones, lo que consigue una frecuencia de 29 MHz. Esto mejora en un 300% la visión que una ecografía convencional, e incluso este ecógrafo, ¿no?, es equiparable a un resonador. Tenemos la ventaja de que es portátil, identifica mediante ecografía zonas sospechosas que hasta ahora solo pudieron ser identificables por el resonador, pero también tengamos en cuenta que pueden identificar zonas que escapan en la resonancia de acuerdo al tipo de los cortes. Y se puede hacer la biopsia transrectal, o también una biopsia, por así decirlo, más limpia de manera transperineal. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? La posibilidad de realizar una biopsia dirigida desde la primera, con resultados equiparables a un resonador magnético. Esto obviamente reduciría el número de resonancias magnéticas que se realicen en los pacientes para descarte. Se reduce también el número de biopsias de repetición, se incrementa el porcentaje de detección de cáncer significativo, y tener una mayor seguridad en la vigilancia activa. Si bien sabemos que los resonadores tienen tenemos la escala del PIRADS, el limbo es el PIRADS 3, ¿no? Entonces, ya se está estipulando un nuevo esquema, que es el Primus, con este ExaView, que nos puede sacar de la duda si es que en una resonancia previa existe un PIRADS 3, pues con la escala Primus podemos determinar si ese paciente
verdaderamente necesita una biopsia, solamente lo tenemos que vigilar, ¿no? Como les comenté, el abordaje puede ser transrectal o transperineal. Ahí tenemos las escalas del Primus. Aumento del valor predictivo negativo y de la sensibilidad frente a la resonancia. Y al realizar la ecografía con los microultrasonidos, pues podríamos determinar de que si es que no hay nada sospechoso, no biopsiamos al paciente. Otras pruebas moleculares para identificar el cáncer de próstata clínicamente significativo, como ya habíamos mencionado, el índice prostático, el 4K score, ¿no? El índice prostático en sangre, el 4K score en suero, el PSA3, que es después de un tacto o un masaje prostático, y también el SELET-MD en orina. Generalmente estas pruebas son utilizadas en Estados Unidos o países europeos. Tenemos los precios que varían desde $500 hasta $1.900. Otras pruebas que se pueden utilizar en el suero o en la orina para la estratificación del riesgo del cáncer de próstata, pues bueno, la que ya les mencioné, el PSA3, el TELO-PC también, el mito-PC o la detección mitocondrial en suero, el microARN en orina y el ADN libre en el suero. Esta imagen me ayuda a ver el universo de pacientes que tenemos con cáncer de próstata, pero tengamos en cuenta que debemos detectar el cáncer de próstata o incidir en aquel cáncer de próstata significativo, es decir, en aquel que tenga un alto riesgo, en aquel que sí va a significar la vida del paciente, ¿no? Entonces, en el Perú lo que debemos hacer es una detección oportunista, ¿no? Entonces, el paciente que llega a la consulta por una afección y que cumpla con los criterios tanto de herencia, raza, que está en la edad determinada mayor de 50 años, pues pedir un PSA para hacer ese tipo de detección oportunista y detectar y poder salvar la vida en un cáncer de próstata de alto riesgo, un cáncer de próstata que va a matar al paciente si es que no hacemos nada. Entonces, ¿cuáles son las características de un tamizaje ideal? En cuanto a las características de la enfermedad, que tenga un impacto significativo para la salud pública. Pues en el instituto, más del 40% del cáncer de próstata que llega a la consulta es un estadio avanzado. Tenemos aproximadamente en cada consulta 20 pacientes nuevos con cáncer de próstata metastásico hormonosensible, así que sí impacta tiene un impacto significativo en la salud pública. Poder hallarlo en un periodo presintomático, ¿no? 5 o 10 años antes, en los que la detección es posible, mejorar la sobrevida, que está documentada en el tratamiento en dicha fase temprana, es decir, hablar de la curación. En cuanto a las características del test, que tengan una sensibilidad suficiente para detectar la enfermedad, una especificidad suficiente para minimizar los falsos positivos y que sea aceptable para los pacientes, ¿no? Y en cuanto a las características de la población objetivo, que tenga una prevalencia suficientemente alta para justificar el tamizaje. Ya sabemos que el cáncer de próstata es el primer cáncer en varones, acceso a un tratamiento médico que sea relevante y pacientes dispuestos a seguir las recomendaciones generadas en los tamizajes. Entonces, como conclusiones, el tamizaje inteligente mejora la precisión del diagnóstico en el cáncer de próstata, ayudando a distinguirlo de las afecciones benignas que pueden producir resultados falsos positivos con el PSA. El uso del tamizaje inteligente también evitará exponer al paciente a biopsias repetidas y por ende a las complicaciones que están asociadas a ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí en este estudio de la ESTRO-EAU, estas nuevas guías para la detección temprana muestran los grados de recomendación o hago un hincapié en los grados de recomendación A para ofrecer el test del PSA en pacientes con elevado riesgo de cáncer de próstata, varones mayores de 50 años, varones mayores de 45 años que tengan una historia familiar de cáncer de próstata, papá, hermanos, personas de raza afroamericana mayores de los 45 años, hombres con niveles de PSA mayor a 1 nanogramos sobre decilitros a los 40 años de edad, mayores con PSA mayor de 2 a los 60 años, y otro grado de recomendación A es
no pedir o no hacer cribado a varones que tengan una esperanza de vida que sea menor de 15 años, ¿no? No hay beneficio. Bueno, la imagen de Noviembre Azul, el mes de cáncer de próstata que fue celebrado en nuestro instituto. Bueno, con esta diapositiva culmina la charla. Muchas gracias. Gracias, Nepto. Gracias por tu excelente presentación y por la revisión bibliográfica. No sé si abre micrófono y cámara, doctor Manrique. Les agradezco porque no son dos cosas, dos panoramas diferentes, ¿no? Los factores previos de un paciente potencial para evitar el desarrollo del cáncer de próstata y otro que tiene todos los factores y cómo llegar a un cribado y una detección temprana. Yo tenía una pregunta para el doctor Manrique, vamos a hacer una así. También tú, Nepto, puedes preguntar al doctor Manrique, etcétera. O sea, que esto es un diálogo, ¿no? Y el doctor Manrique también. Yo creo que eso es lo más interesante de generar un diálogo. He visto las curvas de proyección tenemos que presentado hasta el 2018 de nuestra población. ¿Cómo cree que va a cambiar después de estos 2 años de pandemia? Estas curvas de proyección, hemos retrocedido, ¿no? O cómo nosotros ahora, o qué cosa hay que cambiar en este proceso de prevención, sabiendo que estos 2 años han modificado la evolución natural. Creo que habría que analizar los dos conceptos. En primer lugar, ¿en qué tanto va a cambiar la incidencia? La incidencia en teoría no debería cambiar. Lo que sí va a cambiar es la mortalidad, porque el número de casos nuevos se van a seguir presentando en la misma magnitud e inclusive incrementándose conforme va aumentando la población y la población va envejeciendo. Pero sí la mortalidad se va a ver fuertemente afectada porque la no asistencia a establecimientos de salud, el no diagnóstico temprano, va a llevar a que las enfermedades se diagnostiquen en estadios más avanzados y, como bien lo decía el doctor Ruiz, en el Perú y en el INEM lo que vemos es más del 75%, es decir, más de las 3/4 partes de los cánceres diagnosticados en próstata vienen en estadios avanzados, estadios 3, 4, en los cuales se reduce notablemente su expectativa de vida. Y eso es algo que también quisiera puntualizar. Uno de los datos que da sobre todo la Sociedad Americana de Cáncer se refiere en el primer punto a con quienes conversar, porque ellos no hacen un programa de tipo de tamizaje propiamente dicho programático. En ningún lugar del mundo hay tamizajes programáticos para próstata. Lo que hay son tamizajes oportunistas, porque lo que hay que hacer es conversar. La recomendación es informar al paciente sobre los riesgos y los beneficios del tamizaje para que exista una aceptación informada de parte del paciente. Y una de las primeras recomendaciones dice, varones de 50 años a más con riesgo promedio. Y se menciona una frase que es importante, con esperanza de vida mayor a 10 años. Pero estamos hablando de esperanza de vida que difiere de expectativa de vida. Expectativa de vida relacionado más con el estatus en el que se encuentra el paciente y la esperanza con lo programado. Entonces, eso solo para puntualizar a lo que se ha mencionado. Perfecto. Y en este sentido, Neptune ha visto que ha desarrollado todo el programa de cribado. ¿Cómo se comporta en esta población que está en incremento, que tiene antecedentes familiares o tiene síndromes hereditarios, ¿no? Antes, hace 10 años era el 3%, ahora tenemos el 5%, y ahora tenemos el cáncer de próstata con mutaciones, pertenece al grupo de enfermedades gnósticas, ¿no? ¿Cambia en algo en este grupo de población? ¿Todos entran por igual? Bueno, en cuanto a la carga genética, sí es bastante frecuente ver pacientes cada vez más jóvenes que tengan antecedentes familiares, sobre todo paternos, ¿no? Llegan pacientes de 40, 50 años, y muchas veces llegan con cáncer de próstata localmente avanzados, en los que pues tenemos que elegir dar un tratamiento trimodal, ¿no? O sea, operamos al paciente,
y les decimos que es bastante probable que luego de la cirugía tengamos que apoyarnos de radio y hormonoterapia. Entonces, sí hay un componente hereditario fuerte, ¿no? Entonces, creo que este tipo de población debería ser la más concientizada y tratar de llegar a ellos para poder hacer un screening temprano, ¿no? Y no llegar a estos estadios. Incluso existen guías diversas, ¿no? Para este tipo de pacientes que tienen algún síndrome hereditario, ¿no? Cambia absolutamente el inicio, etcétera, de la edad o cómo hacer un tamizaje, ¿no? No sé si doctor Manrique, usted tiene ahí algún aporte adicional. Bueno, las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cáncer, además de este hecho del hablar de la población masculina mayor de 50 años con riesgo promedio, además puntualiza en la población masculina de 45 años a más con antecedentes de riesgo, ya sea estos descendiente afroamericano o con antecedentes familiares de cáncer prostático. Y también hace un diferencial para aquellos varones de 40 años que tienen 2 o más familiares con cáncer prostático, en los cuales en ellos también se debería, sí, proceder a los exámenes de tamizaje. Ese es el diferencial que hace en cuanto a los factores de riesgo y puntualizando específicamente en el riesgo de tipo hereditario. En relación a estas controversias que ha habido, que mientras menos exámenes invasivos y más exámenes séricos tengan más impacto en el diagnóstico, creo que es importante aclararlo, ¿no? Pero si a futuro, creen que a futuro bastaría solo hacer un examen, qué sé yo, ¿no? En ciertas patologías es mucho más sencillo, en próstata es una enfermedad muy heterogénea, la población es heterogénea, las ubicaciones geográficas son absolutamente heterogéneas. O sea, ¿creen que en algún momento esto podrá reducir o siempre hay que mantenernos firmes a la prevención con estos dos tipos de instrumentos, ¿no? Que es el examen físico y es el PSA? Porque también hay que ver en qué laboratorio uno se hace el PSA y también hay que ver qué médico hace el examen clínico, ¿no? Ahí sí, nos gustaría que puntualicen sabiendo que hay personas que también nos están escuchando por stream. Uno de los grandes problemas que se tiene en el cáncer prostático es sobre todo por el curso de enfermedad. El cáncer de próstata es una enfermedad muy indolente, es una enfermedad de progresión muy lenta y su progresión es tan lenta en la mayoría de casos, porque también hay diferenciales, pero en la gran mayoría de casos este desarrollo de enfermedad indolente hace que o haya progresión muy lenta o que el paciente fallezca antes del desarrollo de enfermedad o que muera por otra causa aún ya teniendo un cáncer demostrado. Y esto es lo que lleva a la controversia. Esto es lo que lleva sobre todo a esa palabrita en próstata muy frecuente que es el sobrediagnóstico y sobretratamiento. Y también se basa sobre todo en lo que has mencionado antes, Silvia, los laboratorios y los resultados, y sobre todo lo que nosotros podemos definir como línea de corte. El doctor Ruiz ha presentado muy bien cuando nos habla de la sensibilidad y especificidad para el riesgo de cáncer en niveles de PSA por debajo de 4, de 4 a 10 o de 10 a más. Pero en el mundo actualmente existe una gran variación de los umbrales aceptables para hacer tamizaje. Algunos hablan de 2.5, otros dicen de 2, y por lo tanto el encontrar a una población que tenga 2.5 nanogramos por mililitro es obviamente mucho más grande, mucho mayor que aquella que tiene 10 o más, cuya probabilidad de tener cáncer es mayor. Entonces, en esos que tienen niveles que tienen un umbral muy bajo y les hacemos el estudio y comenzamos todo un procedimiento diagnóstico, en la inmensa mayoría de casos vamos a hacer sobrediagnóstico, sobretratamiento, y eso es lo que se discute con los pacientes. Debemos conversar con ellos sobre los riesgos y beneficios de la prueba, la edad adecuada en la que se debe realizar y una palabrita que siempre utilizamos nosotros, siempre decimos afroamericano. Eso se refiere a los solo Estados Unidos, solo a los nacidos en América, pero de ascendencia africana, o también a africanos, la raza africana, porque se ha visto que los niveles de PSA en poblaciones jóvenes y africanos está elevado.
¿no? Pero sin embargo no tenemos datos que sustenten una alta incidencia en esta población porque su esperanza de vida es mucho menor, de repente no tienen la posibilidad, menos mal, de morir por cáncer prostático, pero otra cosa sí, ¿no? Perfecto. Yo creo la última ronda para terminar es importante, Neptun, porque siempre hay un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer de próstata que no van a elevar el PSA. Entonces, definitivamente tenemos que combinar el examen clínico, ¿no? Entonces, frente a esto, me gustaría que nos digas algunos, o sea, de lo que tú has presentado, ¿no? ¿Qué nos podemos llevar a casa? O sea, ¿qué es lo más importante de este tamizaje? Y para el doctor Manrique, que siempre me quedo yo con la duda de los estudios de finasterida, etcétera. ¿Realmente los utilizamos en la práctica diaria? Porque se presentan los estudios macro, grandes, pero ¿los utilizamos? Entonces, para terminar estas dos preguntas, una cada uno. A ver, con respecto a lo que dijo del PSA y de la evaluación, pues sí, últimamente hay una información un poco inexacta de solamente pedir el tamizaje y dejar de hacer la evaluación dígito rectal. No tengamos presente que un 20% de cáncer de próstata se presenta con PSAs normales. Así que es importante hacer la evaluación rectal, ya que los cánceres más indiferenciados y más agresivos no elevan el PSA. Y por ahí con la evaluación rectal pues podemos detectar algunas nodulaciones, induraciones que podrían estar asociados con un PSA normal. Y bueno, la literatura nos dice que si es que encontramos un nódulo, una zona indurada en la próstata, pese a tener un PSA normal, pues ese paciente debe ir a una biopsia de próstata, ¿no? Entonces sí, siempre debe ir de la mano el tamizaje con la evaluación dígito rectal. En cuanto a tu, en cuanto a tu pregunta, Silvia, es muy cierta, muy válida, porque hay grandes estudios y estos estudios han comparado el finasteride, el dutasteride y todo ello, pero ¿qué tanto se utiliza en la práctica? Hemos visto que así como hipotéticamente podría también evaluar su riesgo y protección en el tema de cáncer prostático, pero también se ha visto los riesgos que no van de la mano, sobre todo con los beneficios. Y en la actualidad, en realidad, el finasteride y todos ellos se utilizan con otros fines, básicamente, ¿no? Disculpa que me pase la mano por la cabeza y por los pelitos, pero ese es el otro mecanismo también, el uso, ¿no? Y que no necesariamente está ligado con el valor de tipo prostático. Pero sí, tu observación es clara. Hay muchos estudios, muchos trabajos que han quedado como para la información, pero que en la práctica no se les ha dado la utilidad porque en realidad es bastante limitada. Perfecto. Y acá hay una pregunta que acaban de mandar. PSA más ecografía, preguntan Neptun. ¿Qué dices? Claro, claro, es válido. Es válido un PSA más la ecografía, pero no significa que no deba ser el tacto rectal, ¿no? O sea, no nos vamos a salvar. No, exacto. O sea, No se está van a bien. salvar, ¿no? Así es, está bien que se hagan, porque la ecografía me va a decir cuánto de residuo postmiccional tiene el paciente, Exacto. ¿no? La morfología, el volumen de la próstata, pero eso no va a hacer que no se haga el examen rectal, ¿no? Allí había que comentar algo. Una cosa muy diferente es que el paciente acude a la consulta y lo primero que yo le solicite sea un PSA con ecografía. O sea, eso no es válido. Así de entradita y asintomático no es válido. Eso es el primer examen. El primer De acuerdo. examen debiera ser, y más que examen, debiera ser la explicación al paciente de los exámenes que se les podría hacer para poder obtener la aceptación de él y comenzar con lo que está aceptado, que es una ayuda siempre y cuando lo acepte el paciente, que es el dosaje de PSA. ¿No? Luego de ello, pues no podemos dejar jamás en desuso la exploración dígito rectal, que es una herramienta valiosísima, pero la ecografía sí queda para un segundo o tercer plano cuando ya tenemos algún indicio de que pudiera haber algo y queremos direccionar bien inclusive ya nuestro procedimiento de abordaje biópsico, pero son complementos, ¿no?
De acuerdo, doctor. Solo que muchas veces no vemos esas campañas que hacen 2x1, comercialmente hablando. Exacto. ¿Y qué porcentaje de estos llegarán con enfermedad metastásica, no? Y Realmente. ese era un tema que estábamos viendo actualmente, ¿no? Una cosa es hacer el tamizaje oportunista, que es lo que estamos hablando aquí en la reunión, que se explica al paciente, se conversa con el paciente y con la aceptación se procede, es un tamizaje oportunista, y otra cosa es hacer un tamizaje programático, es decir, yo programo hacer este tamizaje en toda mi población, lo que se viene haciendo ahora, ¿no? Yo tengo mis PSA, compro PSA y luego voy y hago a la población masculina de 50 años a más o 45 años a más, y nos estamos olvidando de que esto pudiera condicionar sobre diagnóstico, sobre tratamiento o también sobre ansiedad, porque todos aquellos Claro, que vamos a diagnosticar, de repente no se puede resolver el claro. problema y los Sí, estamos sobredimensionando, ¿no? sí. Y sobre todo sobre seguridad, que después no puedan hacer cáncer y regresan. Exacto. Se sienten autoseguros que ya hicieron. Yo creo que hay muchas cosas, yo verdad les agradezco, te agradezco Nepton, le agradezco doctor Manrique, porque es un tema que realmente manejan ustedes, pero uno se enriquece siempre de las presentaciones, se enriquece de este rico diálogo que hemos tenido, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Difundiremos este evento porque creo que es importante que se escuche de los especialistas qué es lo que tenemos que hacer en esta patología. Muchas gracias. Doctora. Hoy es Gracias. viernes. Gracias, Descansen. Buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Gusto, doctor Cancerología. Manrique. Un Gracias. abrazo. Hasta Gusto, luego. Gusto, doctor Ruiz. Gusto.